Ser programador, ser dev, tiene sus cosas buenas y sus cosas raras. Por un lado, se sabe que se gana bien, se sabe que hay trabajo, a veces hay mucho trabajo, a veces hay menos trabajo, pero por lo general hay trabajo. Se sabe que podemos hacer nuestro trabajo prácticamente desde cualquier lado, ya que esta profesión implica básicamente dos actividades: comunicarse con otras personas para ponerse de acuerdo y llevar esos acuerdos a implementaciones técnicas, a código, a software. O sea que, mientras tengamos una conexión a internet decente y una computadora adecuada, podemos hacer nuestro trabajo. Por el lado de las cosas no tan buenas o raras, apenas empezás a programar, te convertís directamente en el chico o la chica de las computadoras de todo tu grupo. Y por ende, en el centro de consultas del tipo: tengo una gran idea para una app, yo pongo la idea y vos ponés el trabajo. Quiero hackear la página de las entradas, de los recitales, de no sé qué. Y una de las más frecuentes: me quiero comprar una compu, no sé cuál elegir, no quiero gastar mucho o quiero gastar mucho para jugar o algo así. ¿Cuál me recomendás? Y tiene todo el sentido que se hagan estas consultas, porque si te fijas en las descripciones, en las páginas donde se compran notebooks o celulares o inclusive televisores smart, vas a encontrar que la memoria RAM, que el procesador, que la pantalla, que los megapíxeles en el caso de las cámaras. Y me parece súper necesario que te dediques a programar o no, tengas una noción básica de cómo funciona una computadora. ¿Para qué sirve tener más o menos RAM? ¿Qué son los gigahertz? ¿Qué tiene que ver eso con el código, con ser dev? ¿Qué hace una computadora? Para entender qué hace y cómo funciona, para mí lo más simple es ir a los orígenes y entender qué problema resuelven. Y cuando digo los orígenes de verdad, porque 3000 años antes de Cristo, las sociedades más avanzadas de ese momento utilizaban un dispositivo que les permitía hacer cálculos. Este dispositivo es el ábaco, un dispositivo súper simple con varillas y fichitas atravesadas que nos permiten hacer sumas, nos permiten hacer restas y por ende multiplicaciones y divisiones. Este dispositivo es portátil, es chiquito, es sencillo, solamente hay que mover las fichitas y es relativamente automático porque no tenés que andar memorizando los resultados o llevando la cuenta. Justamente el aparato, el dispositivo, te ayuda a eso. En ese momento la necesidad de hacer cálculos se trataba más de llevar contabilidades en general, alimentos de poblaciones, las matemáticas que estaban desarrollando en esos momentos, contar, no sé, monedas de oro, distancias, lo que quieras. Mucho después, en el siglo XVII, la evolución técnica sobre el manejo de materiales y las matemáticas en general desembocan en la invención de la calculadora mecánica. Un dispositivo formado por ruedas y engranajes que de formas muy complejas, haciendo que esos engranajes giren X cantidad de veces, lleven cuentas y, por ejemplo, haciendo que estos engranajes se hagan girar entre sí, poder hacer cálculos como una multiplicación. Pensemos en un reloj mecánico donde los engranajes llevan la cuenta de los segundos y esos engranajes enganchados con otros llevan la cuenta a su vez de los minutos y de las horas. Se automatiza de alguna forma el proceso de contar y por ende el proceso de hacer cálculos. Estos dispositivos eran rudimentarios, pero bastante automáticos y bastante portables. Ya en el siglo XX, con necesidades de cálculo mucho más complejas por parte de instituciones científicas, gobiernos, ejércitos, empresas, se plantea la evolución de esta máquina de calcular a un dispositivo ya bastante similar a lo que conocemos hoy, que es lo que conocemos como el salto a la computadora electrónica. Tenemos que pensar que los gobiernos, las universidades, por ejemplo, tienen mucha data para procesar. Estas computadoras eran del tamaño de una casa o de un edificio inclusive. Era algo raro de encontrar, era como tener un reactor nuclear. El salto más importante para mí de esta evolución de la máquina de calcular es el uso del código binario. Porque tenemos que pensar que hasta este momento todo era engranajes y girar rueditas para representar números y operaciones. Un proceso bastante lento. Para entender el código binario, pensemos en este ejemplo. Yo de acá de mi casa, por el balcón, veo un edificio que está como a 5 cuadras. ¿Qué pasaría si yo quisiera comunicarme con ese edificio usando solo una linterna? Porque le quiero contar que hay una promoción de empanadas acá a la vuelta y quiero que todo el barrio se entere, quiero que todos sepan. En principio lo único que puedo hacer es prender y apagar la linterna. Pero si nos ponemos de acuerdo y establecemos un código en común y por ejemplo decimos que prender, apagar significa A y prender y apagar significa B, podemos empezar a representar cualquier valor que se nos ocurra. Simplemente
simplemente combinando el prender y apagar de la linterna. Eso es código binario. Binario significa compuesto de dos. Y en este ejemplo estamos usando dos tipos de valores, la linterna prendida y la linterna apagada. O sea, unos y ceros. Entonces, de esta forma, la máquina que solamente maneja electricidad internamente puede usar este sistema. Y en vez de recibir estos números y estos cálculos de forma mecánica, empezar a representar todo eso en forma de impulsos eléctricos, unos y ceros. Esta forma de representar cualquier dato con unos y ceros de la computadora es bastante compleja, pero si entendemos la idea general, más adelante podemos profundizar. Esto agiliza todo un montón, porque por ejemplo, en vez de ruedas para transmitirle los números que querés usar, puedes usar tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas son básicamente cartones que tienen agujeros. De hecho, se usaban una especie de teclados para hacer estos agujeros en los cartones. Estas tarjetas perforadas se montaban en la máquina las iba introduciendo de a una. Entonces, donde había agujeros pasaba electricidad y donde no había agujeros no pasaba. O sea, había unos y ceros. De esta forma, podemos empezar a transmitirle a la computadora un montón de números y un montón de operaciones que queremos hacer con ellos. Obviamente, para programar estas tarjetas perforadas había que tener un conocimiento zarpado de cómo funcionaba la máquina y cómo hacer operaciones en binario. Además de introducir el código binario, estas nuevas computadoras proponen partes que quizás les parezcan familiares. Por ejemplo, una parte de toda la máquina se dedicaba exclusivamente a operaciones. Esta parte del gran dispositivo denominada unidad de procesamiento básicamente recibía los unos y ceros y hacía lo que los unos y ceros le indicaban. La unidad de procesamiento estaba lista para recibir esa información y hacer lo que tenga que hacer. Esta unidad de procesamiento es lo que hoy conocemos como CPU o Central Processing Unit. A esta unidad de procesamiento se le suma una memoria, otra parte del dispositivo que básicamente se encarga de recibir unos y ceros y guardarlos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, recibir los unos y ceros de las tarjetas perforadas. Y una vez dentro de la computadora, ahí sí ya le mandamos todos los valores y las operaciones a la unidad de procesamiento. También se usaba la memoria para que la unidad de procesamiento guarde valores intermedios. Es muy común en ecuaciones, en cálculos largos, hacer cuentas con un grupo de números, guardar ese resultado, seguir haciendo cuentas y después tener que recuperar ese resultado anterior para seguir operando. Esta memoria es, por un lado, muy rápida, pero es temporal. Una vez que sacás la electricidad de la computadora, la memoria pierde todos esos unos y ceros. A esta memoria de uso temporal y dinámico, hoy le decimos memoria RAM. También en esta etapa aparece la memoria a largo plazo. Similar a la memoria RAM, guarda unos y ceros, y si bien es un poco más lenta que la memoria RAM y no sirve para interactuar todo el tiempo con la CPU, guarda los datos de forma permanente. Entonces, si apagás la máquina y la volvés a prender, no tenés que empezar de cero. Hoy a esto le decimos disco o SSD, o en algún momento se le dijo disco duro, y gracias a este tipo de memoria es que no tenés que instalar todo de nuevo cuando reiniciás tu computadora o tu teléfono. Para entender la relación entre CPU, memoria RAM y disco de almacenamiento, pensemos en una cocina. Pensemos en alguien que agarra ingredientes de la heladera, los apoya en una mesada, los corta, los prepara y genera un hermoso plato. En este caso, la heladera es el lugar donde vamos a guardar los ingredientes a largo plazo. Es un lugar que quizás no es tan cómodo para acceder todo el tiempo, pero está preparado para almacenar. Por otro lado, tenemos la mesada, que sí es un espacio para manipular estos ingredientes. Es un lugar de acceso rápido. Y finalmente tenemos a la persona que procesa estos ingredientes para generar el plato. De la misma forma interactúa la CPU, que es la que sabe cómo procesar los datos, la memoria RAM, que es un lugar de acceso rápido y cómodo para procesar esa información, y finalmente el disco de almacenamiento, donde vamos a guardar datos más a largo plazo. Estas computadoras gigantes mostraban los resultados de esas operaciones usando impresoras rudimentarias, paneles de luces, monitores de tubo, y esto se empieza a poner bueno. Mucho después, en 1947, se inventa el transistor, y acá es donde todo empieza a acelerarse mucho. Entender la importancia del transistor en la computación es todo un tema aparte y lo vamos a ver en otro momento. Pero básicamente estos transistores reemplazan partes de estas computadoras gigantes con la ventaja de que son más chiquitos, son más baratos, son más confiables y son más eficientes eléctricamente, usan menos electricidad. Además de ser más rápidos, estamos hablando de que en este momento pasamos a hacer 1 millón de operaciones por segundo, o sea 1 MHz. De esta forma es que se mide la velocidad de procesamiento. ¿Cuántas operaciones puede hacer una unidad de procesamiento en un segundo? 1 millón de operaciones por segundo, 1 MHz. 1000 millones de operaciones por segundo, 1 GHz. Todas las partes de la compu se empiezan a achicar. Y por ejemplo, metiendo muchos transistores en una placa, aparece ya el CPU en formato chip. Un chip grande, pero un chip al fin. Las memorias, tanto temporales como permanentes, también avanzan y se achican y se ponen más rápidas. E inclusive la forma de introducir la data y las operaciones también evoluciona.
Hasta acá todo era unos y ceros, tarjetas perforadas, tomás estos números, haces estas cuentas, muchísimas indicaciones en binario. Pero, ¿qué tal si en vez de hablarle directamente en binario a la computadora, inventamos algo que intermedie? Y en vez de hablarle directamente con unos y ceros a la compu, inventamos un código, una serie de palabras y programamos la compu para entender esas palabras. Y le decimos, cuando yo te pase la palabra sumar, quiere decir que tenés que hacer la operación de suma. Cuando yo te pase la palabra restar, quiere decir que hagas la operación de resta. Y aparece assembler, el lenguaje ensamblador. Esto de que la compu traduzca palabras al idioma de la computadora y hacerla más fácil para nosotros las personas es a lo que vamos a llamar abstracción. Porque justamente nos abstrae del problema de hablarle a la máquina en su propio idioma. Imagínate una máquina de cocina a la cual le tenemos que indicar cada paso de una receta para que cocine algo. Si por ejemplo quisieras armar un sándwich, le tendrías que pedir cortar el pan, cortar el tomate, apoyar el tomate dentro del pan, etcétera, etcétera. Ahora, si la tarea de armar un sándwich es tan común, ¿qué tal si le agrego a esta máquina un modo sándwich? Y en vez de darle todas las instrucciones una por una cada vez que quiero armar un sándwich, le digo hacen sándwich. Y me encargo de que esa frase hacen sándwich, la máquina la traduzca a todos los pasos correspondientes. Y eso básicamente es programar. Y vamos a aprender cómo funciona toda esta magia durante toda la carrera. A partir de este momento van a aparecer 1.000.000 de lenguajes, cada cual va a proponer su forma de escribir estas instrucciones, pero al final del día todos van a terminar siendo binario. ¿Y por qué existen tantos lenguajes? Te preguntarás. Bueno, es una pregunta bastante compleja y la vamos a resolver eventualmente en la carrera. Ya a esta altura, la computadora se vuelve un dispositivo indispensable para hacer cierto tipo de cálculos. Y esto lleva a que las empresas que fabrican las compus se pongan de acuerdo o, bueno, se roben ideas, como le quieran decir. Entonces, con todos estos avances, las computadoras se vuelven más baratas, más útiles y más sencillas de programar. Nace el sistema operativo como otra abstracción para que no sean tan distintas entre sí. Vamos a hablar más adelante de sistemas operativos, pero básicamente es más código para no tener que hablar con la computadora directamente. Porque pensemos que en ese momento programar era bastante complejo y sumale a eso que cada vez que se quería programar una computadora había que entender cómo estaba fabricada y cómo estaba pensada para ser programada. Y ni hablar cuando querías comunicar la computadora a periféricos como una impresora o un monitor. Tenías que entender cada aparato a nivel electrónico para poder conectarlos entre sí. Y de alguna forma el sistema operativo se vuelve el intermediario entre las computadoras y el exterior, haciendo que las personas que se dedicaban a programar las computadoras empiecen a tener una interfase común. Mientras tenga el mismo sistema operativo, yo me puedo comunicar con esa computadora. En los 70s aparecen las interfaces gráficas que, nuevamente, son formas de interpretar unos y ceros en forma de gráficos, ya sea traduciendo unos y ceros a un dato en la pantalla o directamente generando toda una abstracción del contenido de tu computadora. Todos esos unos y ceros representados por ventanitas que se cierran, que se abren, carpetitas, archivitos con un dibujito, todas formas amigables de interpretar unos y ceros. Y esto de agregarle capacidades a la computadora para que se comunique mejor con las personas va a seguir y va a seguir. Hoy nuestro televisor tiene un sistema operativo, que inclusive muchas veces es el mismo sistema operativo que tiene tu teléfono. Hoy el celular muchas veces es la computadora más potente de tu casa. Pasamos de tener 5 a 10 transistores en un centímetro cuadrado, o sea en la punta de tu dedo, a tener miles de millones de transistores por centímetro cuadrado. Internet conecta a todas las computadoras y estos unos y ceros empiezan a viajar para todos lados representando mensajes de WhatsApp, audios, canciones, videos de TikTok. Hoy le podemos pedir a esta máquina que hace cuentas, que haga tantas pero tantas cuentas, que le podemos pedir que convierta millones de imágenes a unos y ceros, analice todos esos unos y ceros y se fije cuáles son los patrones de unos y ceros que se repiten cuando hay caras. Y es más, le podemos pedir que analice cuáles son los patrones de unos y ceros que se repiten cuando está tu cara, o sea, face recognition, o sea, AI. El hecho de que un celular que entra en tu bolsillo y hace miles de millones de operaciones por segundo y un aparato de hace 60 años que entraba en un edificio entero y hacía solo 1000 operaciones por segundo tengan una estructura similar, un procesador, una forma de introducir data, usen un lenguaje para procesar esa data, tengan memoria para poder hacer esas operaciones y generar un resultado, es porque esa forma de organizar esa máquina fue y es una muy buena idea.
Todo lo que vamos a aprender en la carrera tiene que ver con estas ideas. Todas las apps, las webs, las AIs parten de estas ideas. Entender esta historia nos va a ayudar a entender el momento histórico en el que estamos hoy y cómo se elabora el software y la computación en estos días. Cuando aprendemos a programar, aprendemos a entender problemas, a traducir esos problemas a datos e instrucciones que la máquina puede entender y por ende a automatizar la solución de estos problemas. Esta traducción es un problema técnico, pero que en el fondo esconde el problema de una persona de verdad. Nuestro trabajo se trata de eso, entender problemas que gracias al avance de la tecnología podemos intentar resolver.